En tiempo de Marcos, el gran obstáculo para la misión entre los paganos era la mentalidad del judaísmo, conservada por el grupo de los discípulos provenientes de Israel. El sentido de superioridad judío, que ofendía a los otros pueblos, suscitaba una reacción violenta por parte de los pueblos no judíos, los paganos, y esto ponía en peligro la existencia del grupo misionero. Después de exponer el mensaje universalista de Jesús, Marcos saca sus consecuencias y pone en el tiempo de la vida histórica de Jesús la misión entre los paganos, que en realidad comenzó después de la muerte de Jesús y no en su vida histórica. De ahí que el relato comience diciendo, aquel día, como en el capítulo 2, versículo 20, indicando el día de la muerte de Jesús. Según el Evangelio de Marcos, una vez Jesús ha expuesto el secreto del reino de Dios, es decir, que el amor de Dios es universal, pues Dios lo que quiere es comunicar vida a la humanidad entera, para formar una nueva sociedad universal, solidaria y fraterna, digna del ser humano. El mensaje de la universalidad del amor de Dios, que suprime la frontera entre el pueblo judío y los demás pueblos, lleva consigo la desaparición de las instituciones de Israel y la superación de la ley. Según Marcos, Jesús, para indicar que la misión con los paganos no estaba subordinada a la misión con los judíos, empieza por los paganos. Por eso el texto dice, aquel día, caída la tarde, les dijo, vamos a la otra orilla. La otra orilla hace referencia a los pueblos paganos que quedaban al otro lado del mar de Galilea o de Tiberíades. Jesús enseñaba constantemente junto al mar. Es más, en alguna ocasión cuando se acerca la multitud, se sube a una barca y desde allí enseña, de modo que la gente tenga que tener el mar ante los ojos. Señala así Marcos el carácter universalista de la enseñanza de Jesús. Hay que recordar que después de la resurrección de Jesús, como consecuencia de la misión, se van configurando dos grupos de seguidores de Jesús. Por una parte, tenemos los que proceden del judaísmo, que se llaman los 12, símbolo del nuevo Israel, o también se les conoce simplemente como discípulos. Y están los otros seguidores, también discípulos, pero que son provenientes de los pueblos paganos, es decir, no judíos. Dejando a la multitud, se lo llevaron mientras estaba en la barca, aunque otras barcas estaban con él. La misión de la que hemos venido hablando tropieza con dificultades provocadas por el grupo de los discípulos judaizantes. De hecho, este grupo de discípulos quiere monopolizar la misión. Por eso dice que se llevaron a Jesús mientras estaba en la barca. La barca es símbolo de la misión, o sea, los discípulos provenientes del judaísmo se lo llevaron en la barca para conducirla según las categorías de su judaísmo nacionalista. Pues estos, por su espíritu de superioridad, pensaban que la salvación de los paganos se daba a través y por subordinación a Israel. Por lo tanto, esta acción impide que el grupo no israelita tome parte en la misión. Este grupo está representado en las otras barcas que estaban con él. Entonces sobrevino un fuerte torbellino de viento. Las olas se abalanzaban contra la barca y la barca se iba llenando. El torbellino de viento o tempestad es figura, símbolo del mal espíritu de los discípulos, que consiste en esa mentalidad judaizante, es decir, ellos quieren imponer en la misión el espíritu judío de superioridad y de exclusividad. Quieren monopolizar a Jesús de acuerdo a su mentalidad. Esta actitud exaspera a los paganos, es lo que representa las olas que se abalanzaban contra la barca, es decir, contra la misión. Entonces la misión corre peligro y la existencia misma de la comunidad, porque el paganismo no iba a tolerar nunca que se le dijera que los judíos eran superiores y que ellos tenían que hacerse judíos para poder salvarse. Esto nunca lo iban a tolerar. Por lo tanto, los discípulos no habían entendido el mensaje universalista de Jesús de integrar a todos los pueblos. Él se había puesto en la popa sobre el cabezal a dormir. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Entonces ahora los discípulos recurren a Jesús, al Jesús que habían monopolizado,
que habían marginado recurren a su enseñanza, como diciendo: si no le hacemos caso a Jesús, es como si no hubiera resucitado, es como si estuviera muerto. Esto es lo que indica que Jesús se había puesto en la popa a dormir sobre el cabezal. El cabezal era el almohadón que se ponía también debajo de la cabeza del muerto. Entonces, dormir es símbolo de la muerte, de tal manera que con su actitud judaizante, los discípulos no dejaban sentir la presencia de Jesús resucitado en la misión. Los discípulos están, sin embargo, tan convencidos de su ideología que se extrañan del fracaso y reprochan a Jesús su falta de apoyo, sin reconocer que son ellos los culpables de la tormenta. Pues cuando nosotros en nuestros proyectos de vida y nuestros proyectos eclesiales no estamos en sintonía con el Señor y su propuesta, al final sentimos que perecemos y que el trabajo es más pesado. Una vez despierto, increpó al viento y se lo dijo al mar: «Silencio, cállate». Cesó el viento y sobrevino una gran calma. Jesús increpó al viento como a un espíritu inmundo. El viento, como ya dijimos, representa el mal espíritu de los discípulos, esa mentalidad judaizante. Le dice: «Silencio, cállate», y cesa la tempestad. Jesús impide que se difunda ese mensaje nefasto que es un impedimento para la misión. Pero también dice: «y se lo dijo al mar». El mar representa a los paganos, es decir, al hacer callar las pretensiones judías y proponer a los paganos el auténtico mensaje, el de la igualdad de todos los pueblos, cesa toda hostilidad y sobrevino una gran calma. La aceptación es tan grande e inmediata que hace patente la fuerza divina del mensaje de Jesús. Él les dijo: «¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe?». Jesús reprocha ahora a los discípulos su cobardía, que nace de su falta de fe, es decir, de su falta de adhesión. Ellos no se han adherido realmente al mensaje universalista de Jesús, porque temen que ese proceder con el mundo pagano signifique perder para siempre la posibilidad de llevar adelante los ideales judíos nacionalistas. Ven que se pierden sus privilegios. Esto lo perciben como su fracaso, como individuos y como pueblo. Les entró un miedo atroz y se decían unos a otros: «Pero entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Los discípulos ahora sienten temor. Han notado esa tremenda potencia de Jesús, la potencia de su mensaje, y en vez de haberla interpretado como una muestra de su amor que los ha salvado de esa misión desastrosa, lo interpretan como una amenaza. No han entendido que Jesús es amor y que su amor no tiene límites. Para ellos Dios es terror. Ellos no entienden a Jesús, el hombre Dios. Se preguntan: ¿quién es este? Y sienten miedo del poder de Jesús y de posibles represalias por su conducta anterior. El viento le obedece. Ahora el mal espíritu de los discípulos, esa mentalidad judaizante, calla. Pero también obedece el mar, es decir, los discípulos provenientes del paganismo ahora han entendido que para darle su adhesión a Jesús no es necesario someterse a las pretensiones judías. En fin, Jesús quiere que se tenga la misión entre los paganos. Obviamente esta misión corresponde a los discípulos acompañados por Jesús resucitado, pero los discípulos son infieles al mensaje de Jesús y entonces se presenta la tempestad que amenaza con hundir la barca, es decir, con destruir la misión y en consecuencia acabar con la comunidad de los discípulos no judíos, con los discípulos paganos. Y Jesús está durmiendo en la barca porque no le han hecho caso, pues cuando la comunidad actúa sin contar con Jesús, Jesús queda inactivo. Es como si estuviera muerto su mensaje, de tal manera que Jesús estará despierto o dormido para nosotros, según nosotros estemos en sintonía o no con Él y su proyecto. Si prescindimos de Él, de su mensaje, es como si no hubiera resucitado para nosotros. Este relato tiene gran aplicación en nuestro tiempo. Quiere dar un mensaje permanente para la comunidad cristiana. Enseña que no se puede discriminar entre los pueblos, ni se puede mezclar el mensaje de Jesús con elementos culturales que vayan en contra de este mensaje de amor universal. Los que pretenden monopolizar a Jesús o manipular su mensaje muestran carecer de verdadera adhesión, de verdadera fe.
No se adhieren ellos al mensaje de Jesús, quieren por el contrario que el mensaje se adapte a su ideología. Este relato tiene enormes consecuencias. Nosotros nos encontramos con un mundo pagano de nuevo. Antiguamente esta cultura occidental se decía que era cristiana. Prácticamente todo el mundo decía que tenía fe, que respetaba lo que decía la iglesia, creían todos los misterios de la fe y todos los dogmas del calendario. Ahora no. Nos encontramos sobre todo con una población joven que no tiene idea del mensaje de Jesús. Han vivido desde pequeños en un ambiente que no es cristiano. Naturalmente han tenido contacto con una tradición religiosa cristiana porque hay procesiones, Semana Santa, Corpus Christi, hay imágenes religiosas, fiestas, celebraciones. Pero todo esto queda como un marco social. Esta juventud no es cristiana, pero tampoco los adultos. Y esto sin mencionar otros países no occidentales que tienen otras culturas totalmente diferentes, de tal manera que lo que a nosotros nos parece evidente y normal, para ellos son cosas completamente desconocidas. Ante esta nueva realidad, ¿cómo podemos acercarnos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hacer la misión? Aquí nos da Marcos una lección sobre cómo no podemos acercarnos. Los discípulos iban dispuestos a imponer una ideología de superioridad, la superioridad de Israel sobre los pueblos paganos, y los pueblos paganos lógicamente tienen una reacción furiosa. Y nosotros, ¿cómo nos acercamos a estas personas de hoy que piensan diferente, que tienen otras cosmovisiones, otras creencias, otras mentalidades? Diciéndoles: venimos a traerles la verdad, esta es nuestra iglesia, hay que creer esto, y el que no entre por esa puerta no se salvará y se irá para el infierno. Muy seguramente no. Para el que no se quiere convertir, no hay misericordia. Y una señora me dijo: padrecito, eso que ha dicho usted no está bien. Para una persona que no se quiere convertir, sí hay misericordia, porque amenazarle con el infierno es misericordia. Y le dije: usted tiene razón, usted señora tiene razón. Y lo usaré en alguna homilía, porque es verdad. Para el que no se quiere convertir hay misericordia, y es amenazarle con las penas del infierno para que se convierta. Eso es misericordia. Puede pasar que queramos atraer, acercarnos y transmitir el mensaje, pero llevando nosotros el fanatismo de la verdad. Una frase aplicada a San Juan 23 dice: nosotros no poseemos la verdad nos posee a nosotros, porque la verdad es Dios. Por lo tanto, no tenemos el monopolio de la verdad, porque a Dios no se le puede monopolizar. Vemos cómo este relato de Marcos, que aparentemente nos puede parecer de antaño, tiene una aplicación vigente porque es casi lo mismo que se nos presenta hoy. Por otra parte, es interesante conocer dónde se inspiró Marcos para componer este relato. Téngase en cuenta que este relato, como hemos dicho al principio, no está basado en un hecho histórico, sino que se trata más bien de un relato compuesto por las primeras comunidades cristianas, teniendo como base un episodio de la vida del profeta Jonás. Probablemente Jonás era uno de los profetas preferidos de los primeros cristianos. Su vida está contada en un pequeño libro del Antiguo Testamento que lleva su nombre, y aunque se trata simplemente de una novela, en aquella época se la tomaba como real. Jonás fue famoso por 4 razones. Primero, fue el único profeta oriundo del norte, es decir, de Galilea. Los demás profetas procedían siempre del sur. Segundo, fue el único profeta que predicó a los paganos. Tercero, fue el único personaje que estuvo sepultado 3 días en el fondo del abismo, dentro del vientre de un gran pez, y terminó saliendo y volviendo a la tierra. Cuarto, fue el único profeta en lograr calmar una tempestad. Estos rasgos particulares de Jonás pronto lo convirtieron en un símbolo del profeta Jesús, ya que también Jesús, primero, era oriundo de Galilea; segundo, predicó, según Marcos, a los paganos; tercero, estuvo 3 días bajo tierra y salió. Aprovechando quizás el hecho de que Jesús solía navegar con sus discípulos por el lago de Galilea, se creó entonces el relato de la tempestad calmada para mostrar que Jesús de Nazaret no era inferior a Jonás. Si ahora comparamos la narración de Jonás con la de Marcos, podemos ver las semejanzas que tienen. Jonás se encuentra a bordo de una barca cuando de pronto lo sorprende una gran tormenta. También Jesús está a bordo de una barca cuando lo sorprende una gran tormenta. La nave de Jonás está a punto de hundirse, y la barca de Jesús también está a punto de hundirse.
Mientras tanto, Jonás duerme en la bodega y Jesús duerme en la popa. El capitán del barco despierta a Jonás y le recrimina con una pregunta por dormir tranquilo en medio de la tempestad, diciéndole que están a punto de perecer. También los discípulos despiertan a Jesús y le recriminan con una pregunta por dormir cuando están a punto de perecer. Jonás aporta la solución, pide que lo arrojen al mar y el mar se calmó. También Jesús aporta la solución, increpó al viento y sobrevino una gran calma. Al ver esto, los marineros se llenaron de un gran temor. También los discípulos de Jesús, al ver esto, se llenaron de un gran temor. Después de la tormenta, Jonás predica por primera vez a los paganos, los ninivitas. También Jesús, después de la tormenta, predicará por primera vez a los paganos, los gerasenos. Como vemos, las similitudes entre ambos relatos son asombrosas. Posiblemente los primeros cristianos quisieron mostrar cuánto se parecía Jesús a Jonás. Pero la narración también podría indicar una segunda intención, pues también entre estos dos relatos hay unas diferencias mayores incluso que las semejanzas. Por ejemplo, a Jonás la tempestad lo sorprende cuando huía desobedeciendo a Dios. A Jesús la tempestad lo encuentra obedeciendo a Dios mientras iba a evangelizar a los paganos. En Jonás la tormenta es enviada por Dios para castigar al profeta rebelde. En Marcos la tormenta es un fenómeno natural que no busca castigar a nadie. En Jonás los marineros le piden al profeta que interceda ante Dios para que los salve. En Marcos los discípulos acuden a Jesús para que sea Él quien los salve. En Jonás es Dios quien calma la tormenta con su poder. En Marcos es Jesús quien calma la tempestad. En Jonás, cuando cesa la tormenta, los marineros reconocen la proeza de Dios. En Marcos, cuando cesa la tormenta, los discípulos reconocen la proeza de Jesús. Sabemos por la lectura del libro del profeta Jonás que su autor debió ser una persona que para su época había entendido el universalismo del amor y de la misericordia de Dios. Por lo tanto, se trata de un libro que fue escrito para criticar la estrechez de mente de muchos judíos. El argumento del libro de Jonás es el siguiente: un profeta se niega a anunciar la palabra de Dios bajo pretexto bien fundado. Los destinatarios son paganos, opresores y enemigos mortales de su pueblo Israel. A pesar de todo, Dios le hace ver a Jonás que él puede compadecerse de estas personas. Toda la narración del libro de Jonás es una crítica contra el estrecho nacionalismo del pueblo elegido, que pretende monopolizar la misericordia de Dios en nombre de los privilegios recibidos del Señor. Pero el amor de Dios no conoce fronteras. Si Dios manifestó su predilección por Israel, fue para constituirlo luz de las naciones y no para que éstos fueran superiores a los demás.